Hola traders, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Con este video vamos a comenzar ya en temas prácticos en cuestión de programación. Vamos a comenzar con los básicos de C Sharp para que puedan entender desde las bases los fundamentos para poder programar un robot, ¿no? Entonces para esto nos vamos a nuestra plataforma Easy Trader, nos vamos al apartado de Automate, creamos nuestro robot, presionamos aquí donde dice New para crear un nuevo robot y bueno, yo aquí ya tengo el mío. Entonces esta es la plantilla que viene por defecto y bueno, presionamos en estos tres puntitos y le ponemos en editar en Visual Studio. Yo aquí ya tengo Visual Studio. En caso de que ustedes no tengan Visual Studio instalado, pues lo ideal es que lo instalen para que puedan editar aquí en este IDE, ¿no? Entonces, para comenzar, tenemos que tener muy claros los fundamentos, y los fundamentos vienen desde los tipos de datos y la declaración de variables, ¿no? Entonces, comenzando con esto, vamos a poner algunos ejemplos de tipos de datos. Borramos esto, esta es la plantilla que viene por defecto. Estos son algunos de los métodos. Recordemos que onStart es lo que va a suceder en cuanto encendamos al robot. En este caso, si nosotros aquí abrimos un mercado, vamos a abrir el oro. Aquí tenemos el oro. En cuanto presionemos este botón, vamos a prender el robot. Ahorita no va a pasar nada porque no tenemos nada de código, pero cuando presionamos este botón, estamos inicializando el robot, entonces es lo que se va a ejecutar en este método, ¿no? Que tenemos aquí de onStart, ¿no? Cuando lo apaguemos, ya está prendido, cuando lo apaguemos, pues se van a ejecutar lo que codificamos aquí en onStop, ¿no? Y onTick pues es lo que se va a ejecutar con el movimiento del precio, ¿no? Tick por tick. Recordemos que un tick es el movimiento hacia arriba o hacia abajo del mercado. Entonces, el mínimo movimiento hacia arriba o hacia abajo se van a estar ejecutando cosas, ¿no? Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo la utilidad de estos métodos y otros métodos más que no están en la plantilla de SeedTrader, ¿no? Entonces, vamos a comenzar para nuestros ejemplos aquí en onStart. Vamos a borrar este parámetro y bueno, vamos a borrar los demás, porque ahorita no nos interesan. Estamos aquí en onStart y vamos a comenzar con los tipos de datos, ¿no? Vamos a comenzar con algunos ejemplos. El primer tipo de dato que les quiero presentar es el tipo de dato string, que hace referencia, vamos a poner aquí ejemplo 1, es igual esto hace referencia a string, es una cadena de caracteres, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, hola mundo. Ok. Entonces esto cerramos con un punto y coma. Entonces, string es una cadena de caracteres, ¿no? Y los caracteres, o sea, el texto se tiene que colocar entre comillas. O sea, nosotros no podemos quitarle las comillas al texto porque sería un error. Si fijan, aquí está en rojo, nos marca un error. Entonces, les colocamos las comillas. Aquí están las comillas. Aquí tenemos ejemplo 1, ¿no? Tenemos el ejemplo 1. Vamos a poner, en este caso, en minúsculas, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo 1. Otro tipo de dato es el tipo de dato entero. Int, vamos a poner ejemplo 2, que es un número entero, ¿no? Como, no sé, 25, ¿no? El tipo de dato entero, pues es un número cerrado, no podemos poner 25.3, eso no es válido, ese es otro tipo de dato. Entonces es un número entero, 25, 10, 1, 0. Entonces es un número que no está fraccionado, ¿no? Tenemos otro tipo de dato que es el tipo de dato double. Tenemos double y tipos de dato double. Vamos a poner aquí ejemplo 3. Aquí ya puede ser 25.6, por ejemplo, ¿no? Y punto y coma al final. Entonces, tipo de dato double, pues son los números fraccionados, ¿no? Si nosotros en tipo de dato double lo ponemos como 25 solamente, es válido porque lo estaría tomando como si fuera 25.0, ¿no? Entonces, podemos dejarlo como 25, pero lo va a tomar realmente como 25.0, ¿no? Vamos a ponerle con el punto decimal, ¿no? Vamos a ponerle otro número, vamos a ponerle 9.5. Entonces, ahora nos vamos con otro tipo de dato, que es el tipo de dato bool, que es un booleano. Un booleano es un tipo de dato, ejemplo 4, igual, que hace referencia a true, ¿ok? O false, ¿ok? Verdadero o falso. Entonces, están estos tipos de datos, true o false. Vamos a dejarlo en true. Entonces, esos son los tipos de datos más comunes que hay, ¿no? Entonces tenemos los textos, los números enteros, los números fraccionados double y los booleanos, ¿no? Obviamente hay más tipos de datos, estos son los más comunes,
pero tenemos tipo de dato char, etcétera, etcétera, muchos más, ¿no? Entonces, no me quiero meter tanto a profundidad en temas básicos de programación, sino quiero irme directo al tema de algorithmic trading, pero para comenzar, estos son los básicos que se requieren, ¿no? Entonces, una vez que entendemos el tema de los tipos de datos, vámonos ahora con la declaración de variables, que es una alternativa donde puedes utilizar sin meramente especificar el tipo de dato. Entonces, con esto me refiero a que podemos poner var, que hace referencia a una variable. Vamos a ponerle ejemplo 5. Y en el ejemplo 5 vamos a colocarle hola, vamos a ponerle muy bien. ¿Ok? Punto y coma. Cuando nosotros ponemos la palabra var, pues estamos teniendo una alternativa donde no le estamos especificando el tipo de dato, ¿no? No le estamos indicando que es string. Como es una variable y puede cambiar, pues puede tomar, o sea, automáticamente está detectando que este es un texto, es una cadena de textos, ¿no? Entonces podemos poner, por ejemplo, var, ejemplo 6, que sea igual a 7, ¿ok? Var, ejemplo 7, que sea igual a 56.3, ¿ok? Entonces es otra alternativa que podemos utilizar para generar variables sin especificar el tipo de dato. Entonces ahora, para poderlo ejemplificar de una mejor manera, vamos a imprimir estos textos en una consola para poderlos ver gráficamente, ¿no? Entonces, para poder imprimir en consola, colocamos la palabra print y colocamos print. Y en este caso, pues fíjense, vamos a hacer una suma, ¿no? Vamos a sumar el ejemplo 2 más el ejemplo 6, ¿ok? Tenemos el ejemplo 6, ¿no? Entonces vamos a compilar, entonces aquí compilar solución. Y esto de compilar y compilar solución es lo mismo que si nosotros estamos aquí en el código y le damos aquí donde dice build o en este apartado, ¿no? Entonces ya aquí lo hace automáticamente. La consola es en este apartado donde dice log, se fijan aquí dice positions, dice orders, history, transactions, journal y log. Aquí donde dice log, nuestra consola. Vamos a quitar este menú y le damos play, ¿ok? Entonces esperamos a que se prenda el robot y aquí pues nos va a imprimir la suma de los números, ¿no? Que da un total de 32, ¿ok? Da un total de 32. Entonces 25 más 7 es igual a 32. Otra cosa que podemos hacer con las variables o con los tipos de datos, podemos colocar int, por ejemplo, ejemplo 8, que sea igual a ejemplo 2 más ejemplo 6. ¿Ok? Y aquí en vez de, aquí en lugar de imprimir ejemplo 2 más ejemplo 6, pues solamente imprimimos el ejemplo 8. ¿Ok? Ejemplo 8. ¿Ok? Bueno, bien, para que sea una cantidad distinta, en el ejemplo 2 vamos a sumarle que sea 30. ¿Ok? 30 más 7, pues nos tiene que dar un total de 37. Lo compilamos, vemos que esté compilado de forma correcta, dice que no hay errores, nos vamos al gráfico, limpiamos nuestra terminal, dice clear, y bueno, lo prendemos, y aquí nos tiene que dar un resultado de 37, vean, 37, ¿ok? Entonces, de esta otra forma se pueden utilizar los tipos de datos, las variables. Nosotros también podemos poner una variable que sea ejemplo 9, que sea igual a ejemplo 7 más ejemplo 6. Ejemplo 6, ¿ok? Aquí ya estamos combinando dos tipos de datos diferentes, ¿no? Un número entero y un número booleano, ¿no? Pero lo estamos tomando desde las variables. Entonces le damos compilar. Esto obviamente lo va a convertir en un tipo de dato booleano porque tiene número fraccionado y aquí no estamos indicando qué tipo de dato es, ¿ok? Nos vamos aquí, apagamos esto, clear, lo prendemos. Ok. Como no lo habíamos apagado antes, no se hicieron los cambios de compilación, entonces vamos aquí en este compilar solución. Entonces tenemos ejemplo 8 que dijimos que era, ejemplo
ejemplo 9. Ejemplo 9. El ejemplo 9 es el ejemplo 7 más el ejemplo 6. O sea, 56.3 más 7. Entonces, compilamos. Ya se está compilando. Nos vamos al gráfico. Limpiamos nuestra terminal. Le damos play. Y ahora que ya le dimos play, vean, 63.3. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros mezclamos el ejemplo 9 más un booleano, que es el ejemplo 4? O sea, la suma de estos más un true. Ejemplo 4. ¿Ok? Vean, no se pueden mezclar tipos de datos. O sea, no podemos sumarlos, porque este es un booleano. Y bueno, a pesar de que creemos una variable, pues no es compatible estos tipos de datos, ¿no? Entonces, espero que con estos ejemplos muy simples se haya entendido. Entonces, recapitulando, esto está en rojo, no se puede porque no podemos hacer la suma de estos dos que son números con un true. O sea, no hay manera, ¿no? Entonces, vamos a quitar esto, vamos a recapitular. Tenemos tipos de datos que son textos, que se les asigna con string. Se pone primero el tipo de dato, luego el nombre y le asignamos el valor, ¿no? Entonces, ¿qué otra forma? Otra forma también es esto, ¿no? Le podemos decir, otra forma de escribirlo. Hay muchas formas de llegar a las soluciones. Es string, ejemplo 1, ponemos ejemplo 1, le ponemos es igual a hola. ¿Ok? Entonces, escribir esto es exactamente lo mismo que anteriormente como estaba originalmente, ¿no? Esto, vean, aquí está más ejemplificado. Esto es similar a esto de aquí, ¿no? Entonces hay diferentes formas de escribir todo esto, ¿no? Entonces, con estos ejemplos espero que les haya quedado un poco claro y entendible el tema de los tipos de datos y variables. Y bueno, vamos a ir continuando ya con temas más prácticos, poco a poco. Y recuerden que si tienen alguna duda o quieren alguna aclaración, pueden contactarme y nos vemos en el siguiente video.